Agradecidos con el Señor nuevamente, hermanos, en este día viernes 15 de enero, porque nos ha permitido la vida y poder estar con ustedes otra vez. Aprovechando también para invitarles a que adoren a Dios mañana sábado con nosotros, los que puedan visitar nuestros templos, al menos decimos nuestros porque ese sábado pues están en nuestro poder, pero realmente son rentados. Nosotros no tenemos ningún templo propio, porque todo el dinero, todos los diezmos, ofrendas, nosotros lo ocupamos para predicar el Evangelio a través de la radio y la televisión. Así que mañana estará abierto el templo de Houston, Texas, en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Rentamos en el templo Pentecostés Los Lirios. Y así sucesivamente usted va a ver ahí en la pantalla de su televisor las direcciones de todas las iglesias, la de San Antonio, Texas, la de Austin, la de Fairfield, la de Corsicana, la de Fort Worth, la de Denison y la de Irving, que es la iglesia central donde voy a estar predicando mañana por la gracia de Dios. Le invitamos a que visite todos estos templos y adoren a Dios con nosotros. Usted que mire el canal allí en San Antonio, el 51.3, visite nuestra iglesia, ahí está la dirección para que tome nota, o pídala a nuestro teléfono 713-412-4677, 214-307-5344, o el de este servidor 214-881-4029. Pídanos la dirección y con gusto se la damos para que vaya a visitar la iglesia Advenimiento ahí en San Antonio. Y si ve el canal 17.4 en Austin, visite nuestra congregación también allí. Así, de esa manera, invitamos a que vaya a visitar todas las iglesias Advenimiento, que por la gracia de Dios están abiertas, y adoramos al Señor allí libremente, como Él lo ha mandado. Después de haberles invitado, hermanos, quisiera ahora, una vez más, decirles que este día hay un programa aquí, en vivo, por los canales de televisión y radio, y también por el YouTube y el Facebook, que se llama Recibiendo el Sábado. No se lo pierda, conéctese con nosotros, y si puede participar llamando, si abren la línea, o escribiendo en el chat, hágalo, porque de esa manera pues nos da ánimo para seguir haciendo estos programas, porque sabemos que hay audiencia. Bueno, vamos ahora una vez más aquí a saludar a mis hermanos que me acompañan para hacer el resumen, como lo son Tony y Carmelo. Hermano Carmelo, bienvenido. Gracias, varones. Aquí estoy nuevamente en este día de preparación para el Santo Sábado, gozoso, ¿verdad? Y con el deseo de compartir, ¿verdad?, el repaso de esta lección con todos ustedes, hermanos, hermanas que nos ven a través de los diferentes medios, y también, ¿verdad?, pues ver cómo ha impactado en mi vida esta lección de esta semana. Realmente que podamos nosotros, ¿verdad?, recibir esa bendición del Señor y esas promesas que nos van a hacer que nuestra fe siga en aumento hasta el día de nuestro Señor Jesús. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Hermano Tony, bienvenido también. Gracias, viernes hoy, y pues gozosos porque mañana sí, sábado, nos vamos a gozar alabando al Señor. Y yo nuevamente, todos hermanos son bienvenidos los que vivan cerca de alguna de estas iglesias que fueron nombradas. Recuerden que ahorita todavía tenemos esa libertad, todavía podemos reunirnos, y hay que aprovecharlo, hermanos, sentir ese calor de hermanos unos con otros. Amén. Bienvenidos, hermanos. Bueno, vamos a pedir la bendición del Señor, y el hermano Carmelo va a tener la oración. Amén. Querido Padre y bondadoso Señor, santo, santo, santo es su nombre, Jehová de los ejércitos. Aquí estamos, Padre, dándole las gracias por su amor, dándole las gracias por un día más de vida y de oportunidad que usted nos da para venir a compartir estas lecciones, este repaso de este día viernes. Pero Padre, siga bendiciendo a la distancia a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo, a todos aquellos, Señor, que siguen con interés estas lecciones, porque han sido de bendición. Sabemos, Señor, que el tiempo está cerca y que vamos a ser probados, pero también, Señor, va a ser probada nuestra fe. Así es que ayúdenos, Padre, para que nos pongamos en sus manos y usted sea el que nos guíe en todo momento.
siga también al control de estos aparatos, y bendiga a Patti, y bendiga a cada familia representada, y bendiga también a todos aquellos, Señor, que están poniendo sus diferentes pruebas, sus diferentes necesidades en sus manos. Bendígalo, Señor. Amén. Y gracias por todo. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, a manera de resumen, vamos nosotros aquí a destacar 5 puntos que de esta lección más impresionan. Comencemos con nuestro hermano Tony García. Amén. Sí, a mí lo que me llamó la atención y quiero compartir, recordar con todos ustedes acerca de la envidia y los celos. ¿Por qué Dios odia tanto esto? Y la palabra de Dios nos amonesta, nos previene acerca de los celos y la envidia. En sí, la palabra de Dios nos menciona que la envidia es un espíritu maligno. Y vamos a leer en Número 5, versículo 14. Y dice: si viniere sobre él espíritu de celo, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella contaminado, o viniere sobre él el espíritu de celo, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella contaminado. Aquí lo que queremos resaltar es que los celos es un espíritu maligno. Y en Corintios, vamos ahora a Corintios, a 1 de Corintios 3:3. En 1 de Corintios 3:3 dice así: porque todavía sois carnales, o sea, todavía estamos en el pecado, dice, todavía están en el pecado, todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Los celos forman parte de un espíritu de mundanalidad y es un espíritu maligno. Saúl fue poseído por uno de estos, por este espíritu. Voy a dar 2 lecturas y una se encuentra en Patriarcas y Profetas, la página 641, y habla de cómo Saúl tenía celos de la relación que había entre Samuel y David. Dice: la relación de David con Samuel despertaba los celos del rey, por temor a que el anciano reverenciado en todo Israel como profeta de Dios dedicara su influencia a fomentar el progreso del rival de Saúl, o sea, de David. Tenía celos Saúl. Y en la página 638, allí mismo, la página 638, párrafo 5, dice: Saúl abrió su corazón al espíritu de los celos, que envenenó su alma. No obstante las lecciones que había recibido del profeta Samuel, en el sentido de que Dios lograría todo lo que decidiera y nadie podría estorbarlo, el rey manifestó claramente que no conocía en verdad los propósitos ni el poder de Dios. El monarca de Israel oponía su voluntad a la del infinito. Samuel le previno: mira, Dios todo lo puede, y si tú te entregas al Señor, todo lo que tú decidas hacer, vas a ser prosperado por Dios. Dios lo que se propone lo va a llevar a cabo. Y Dios ya se había propuesto, ahora sí que por la desobediencia de Saúl, se había propuesto poner otro rey que sí le iba a servir. Y debido a eso, Saúl estaba celoso. Y repito otra vez, los celos vienen del enemigo. Te podría contar anécdotas, hermanos, que han pasado, en la cual en un hogar que hay celos es un hogar bien desdichado, bien desdichado. Cuando el marido es celoso, cuando la esposa es celosa, es bien difícil que haya paz en ese hogar, ni los hijos son felices.
nadie. Y ese es un espíritu que proviene de Dios. Debemos de pedir la ayuda de Dios para superar y vencer ese espíritu. Así es. Bueno, es un espíritu que viene de Satanás, ¿verdad? Sí, Ese es el del, sí, el de la, es el de del los celo celos. y la envidia. Bueno, hermano Carmelo, ¿qué más a usted le impresionó de esta lección? Bueno, lo que mismo David manifestó ante Saúl, la confianza, la desconfianza, ¿verdad? La desconfianza de Saúl, en Saúl, cómo le impactó a David, y podemos verlo, hermanos, cuando tú ya tienes un problema con alguien, ¿verdad? Como lo dice ahí Proverbios 27:4. Dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Cuando tú ya le ves a una persona tales actitudes, ¿verdad? De eso, pues ¿qué confianza vas a poder tener, hermanos? Realmente es difícil ya confiar, porque como dije antes en esa lección de lunes, ¿verdad? Tú le puedes ver en el rostro a esa persona, en las palabras, ¿verdad? En el proceder de ella puedes ver si va a haber confianza o no va a haber confianza. Así es que, como dice aquí en esa parte de lunes, fíjense, la envidia es uno de los rasgos más despreciables del carácter satánico. Busca constantemente la elevación de sí mismo, arrojando calumnias sobre los demás. Un hombre que es envidioso menospreciará a su vecino, pensando en exaltarse a sí mismo. ¿Qué fue la caída de Lucifer? La envidia, el orgullo, ¿verdad? La vanagloria. Esos rasgos, hermanos, si acaso nos han cruzado por nuestra mente o si acaso los hemos experimentado, pidámosle al Señor que nos ayude, y van a ver que el carácter, el rostro, va a cambiar también en una manera así diferente. Pero estas lecciones, como les he dicho, ¿verdad? A mí me han hecho mucho bien. A mí me han hecho autoexaminarme a mí mismo y darme cuenta que si esos rasgos que yo, ¿verdad?, que me está mostrando aquí, yo los tengo todavía, esos rasgos me van a impedir el reino de los cielos. Y aún así, aún más todavía, van a ser en mí piedras de tropiezo para otra gente que de veras quiera conocer al Señor. A mí me impresionó, hermanos, esta parte de la lección donde a veces se piensa que es excusable mentir para salvar la vida. Porque justamente eso es lo que hizo David. Cuando Saúl lo andaba persiguiendo, él huyó allá a ese pueblito llamado Nob, donde estaba el sumo sacerdote Ahimelech. Allí estaba el santuario, ahí estaba el tabernáculo para ese tiempo. Y David, cuando llegó allí, no llevó una cara de un hombre confiado en Dios. Un hombre que se decía de que era valiente y que tenía fe. Ahora, hermanos, es un hombre pues lleno de miedo. Y es un hombre sin fe, porque cuando se ve apremiado por parte de Saúl, que le quiere quitar la vida, mire lo que dijo cuando llegó allá a Nob, allí donde el sumo sacerdote Ahimelech. 1 Samuel 21 dice que Ahimelech, cuando lo vio que llegó, se sorprendió y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y David le dijo, el rey me encomendó un asunto y me dijo que nadie sepa cosa alguna del asunto al que te envío y lo que se te ha encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Mentiras. Él no estaba allí porque le habían encomendado un asunto secreto. Él estaba allí porque andaba huyendo del rey Saúl. Y así nosotros vemos que hace que el sacerdote le crea y hasta le dé de los panes que le estaba lícito comer solamente a los sacerdotes. Se los da a David y, hermanos, de esa manera nosotros conocimos la historia, ¿verdad? Cuando estudiamos ese día martes, vimos cómo había allí un chismoso
que estaba escuchando, que hasta miró que el sacerdote oró a Dios por David, consultó a Dios. Y nosotros vemos, hermanos, cómo la mentira de David trajo esa tremenda masacre finalmente, porque el chismoso llamado Doeg, el infiltrado, como lo dijimos en la lección, le fue a decir a Saúl que David había llegado allí, donde Ahimelech. Y entonces Saúl, de enojado, mandó a matar a todos los habitantes de allí, y allí murieron Ahimelech y muchos sacerdotes. Y allí pues vemos nosotros, hermanos, que los terribles resultados del miedo de David fueron tremendos. Así nosotros vemos que es algo que nosotros debemos tener cuidado de no caer en eso, por muy difícil que sea la prueba, hermanos. Mira, no sé cómo nos va a ir de aquí para allá, pero no es nada halagüeño lo que nos espera. Ya ustedes saben los pronósticos de todo lo que se viene por delante, pero no se nos vaya a olvidar, hermanos, que por muy difícil que sea esto, no mintamos, no caigamos en el error de David, de que para salvar la vida digamos una mentira. No, dice la sierva del Señor que ese fue un error de David, que si él le hubiera dicho la verdad al sacerdote, tal como eran las cosas, Ahimelech habría sabido qué conducta seguir para protegerle la vida, dice Patriarcas y Profetas, página 711. Así, mis hermanos, nosotros vemos que el extremismo del miedo llevó a David a recurrir al engaño, y eso no fue nada bueno. Dios nos ayude para que nosotros no caigamos en eso de mentir y seamos siempre honestos en toda circunstancia. ¿Qué más, hermano Tony, usted encontró? Sí, el otro punto es que cómo es como Dios quiere que manejemos los asuntos cuando nuestra vida está en peligro, cómo Dios quiere. Y pues la respuesta es sobre todo que confiemos en Dios y que pongamos su nombre en alto. Y aquí voy a traer a una escritura de la palabra de Dios que se encuentra en 1 Corintios 6:20 y luego dos lecturas del Espíritu de Profecía. Dice 1 Corintios 6:20: porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea que en todo lo que por lo que pasemos debemos de glorificar a Dios, dar la honra con nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Y quiero compartir ahora cómo la Biblia nos habla de muchos que glorificaron a Dios en tiempos de peligro, pero nada más voy a leer lo que dice Consejos sobre el régimen alimenticio, y es la página 35. Dice así: el Señor consideró con aprobación la firmeza y abnegación de estos jóvenes hebreos, y su bendición los acompañó, hablando de los cuatro, no tres, porque era Sadrach, Medrach y Abednego, junto con Daniel. Dice: a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Ellos glorificaron en sus actos. Recuerde que la vida de Daniel estaba en peligro desde que no quiso comer los manjares que se daban a los jóvenes. Él pidió una ración aparte, y eso era, si se desobedecía la orden del rey, aún el criado del rey, su vida estaba en peligro, y así lo declaró. Pero ellos se mantuvieron fieles. Y ahora quiero leerles en lo que dice la edificación del carácter. En la edificación del carácter, leemos en la página 37, párrafo 3, dice: estos tres hebreos poseían una santificación
genuina. Ahora habla de los 3 hebreos. Dice que poseían una santificación genuina, eran verdaderos siervos de Dios. El verdadero principio cristiano no se detiene a pesar de las consecuencias. O sea que el verdadero cristiano no se detiene a pesar de las consecuencias de lo que vaya a suceder, va a ser verdadero. Dice, no pregunta, ¿qué pensará la gente de mí si hago esto? ¿O cómo afectará esto mis perspectivas mundanas si lo hago? Con el más intenso anhelo, los hijos de Dios desean saber lo que el Señor quiere que hagan, para que sus obras lo glorifiquen. Dios ha hecho amplia provisión para que los corazones y las vidas de todos sus seguidores puedan ser dominados por su divina gracia, a fin de que sean una luz ardiente y brillante en el mundo. Eso es lo que Dios quiere, cómo quiere el Señor que manejemos los asuntos, aun cuando nuestra vida está en peligro, que seamos honestos, que tengamos fe en Él y que lo exaltemos, lo glorifiquemos. Amén. En todo momento. Amén. Para cerrar, hermano Carmelo, ¿qué más usted encontró en esta lección? Bueno, creo que el cierre de esta semana, ¿verdad?, la encontramos ahí precisamente en el jueves, donde todo lo que estamos hablando se resume en una sola palabra: fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es lo que nos dice que es fe? Hebreos 11:1. Dice allí que es la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve, la seguridad de que aunque no vemos las cosas, si creemos en el Señor, si confiamos en el Señor, sabemos que aunque no las veamos, son verdaderas. Hermanos, realmente esa fe juega un papel muy importante en nuestra vida, y precisamente en este tiempo que estamos viviendo. Hablando yo con un hermano mío, ¿verdad?, de todas estas situaciones, él dice que está bien, que nos tenemos que cuidar, sí, proteger, ¿verdad?, respetar a la gente, sí, está bien. Le digo, pero se te olvida una cosa también, ¿verdad? El confiar en el Señor, el saber que Él está bajo control de estas circunstancias que estamos pasando, ¿verdad? Allí la fe juega un papel, porque me estaba diciendo él que él no se reúne en la iglesia, ¿verdad?, que por esto y por lo otro y lo otro. Y yo le digo, como se ha dicho aquí, pero tú vas a trabajar, ¿verdad?, y allá hay otras personas, y aunque traes tapabocas, aunque traes máscara, como quiera andas cerquitas de los compañeros. De todos modos, así también no vas a la iglesia, pues aun cuando tú vayas a la iglesia, si quieres llevarte tu tapaboca, tu máscara, llévatela, pero la cuestión es adorar al Señor ahí, reconocer que tiene una fe, ¿verdad?, en Él. Como dice aquí el párrafo que leímos en ese día, dice que donde quiera que los hijos de Dios fracasen, se debe a su falta de fe. Hermanos, precisamente eso es lo que pasa, nuestra falta de fe, que muchas veces nos invade, ¿verdad?, el qué va a pasar o el qué me podría pasar, ¿verdad? Eso es lo que nosotros debemos poner a pensar, que debemos de ponerle las cosas al Señor en los momentos en que estemos. Como dice el Salmo 23, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no debemos de temer, hermano, hermana. ¿Por qué? Porque el Señor estará con nosotros. Aquí dice que sin fe, el versículo 6 de Hebreos 11, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que si nosotros nos allegamos a Dios, ¿verdad?, creamos, ¿verdad?, que Él es, y que Él estará a cargo y se hará cargo de nuestros problemas, y de nosotros seremos al fin galardonadores, ¿verdad?, de esas promesas, de esa fe precisamente que nosotros estemos experimentando. Así es que, hermano, hermana, yo te lo digo de corazón. Hay momentos también que a mí me allegan, en los cuales mi fe es probada, y me he dado cuenta, ¿verdad?, que estoy como Pedro, ¿verdad? Hablo mucho de seguridad, hablo mucho de confianza en Dios, pero me han llegado momentos difíciles en los cuales hasta se me olvida clamar a Dios. Hasta que ya veo yo que no puedo yo resolver ese problema, o no puedo encontrar una solución a un problema, entonces es cuando ya, entonces sí me acuerdo del Señor,
Y no debe de ser así. El Señor siempre debe estar primero en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras actividades que tengamos, ¿verdad? O pruebas que nos vengan. Que el Señor nos bendiga y nos ayude para que esa fe pueda seguir fortaleciendo. Amén. La verdad, cuando yo escucho hablar al hermano Carmelo, al hermano Tony, con sus experiencias y cómo han superado sus tragedias, yo digo, gloria al Señor. Porque pues nuestro hermano Carmelo, tal vez ustedes no saben, él murió su esposita, ¿hace cuánto, hermano? 2 años. Hace 2 años. Y desde entonces, pues él se ha refugiado en el Señor. Amén. Sirviéndole, poniéndose más activo. Pues su esposita era así, también muy trabajadora en la obra. Y así yo veo cómo estos siervos, cada uno en sus diferentes tragedias, han salido adelante, porque la fe, la confianza la tienen en el Señor. Amén. Y por eso cuando hablan con propiedad, y todavía se sienten que le falta un montón, pero cuando vienen y trabajan para Dios así, con estas lecciones, estoy seguro que ellos se sienten más fortalecidos, más llenos de fe. Vamos a darle gracias al Señor por esta lección tan bonita que hemos tenido. Toda la semana ha sido impactante. Estoy seguro, hermanos, que cuando llegue la crisis, o si ya estás en la crisis, esto nos va a ayudar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecidos quedamos contigo por habernos ayudado en esta semana a entender cómo manejar las pruebas, las persecuciones que vendrán, las crisis, Señor, que ya están encima de nosotros y ya las estamos experimentando. Padre, gracias porque tú nos haces ver cómo tenemos que actuar, porque fácil es, Señor, en estos momentos de desesperación, caer solo en la depresión, caer solo, Señor, en esas aflicciones, en esos frenesí, y por ahí, Padre, pues olvidarnos de las promesas. Pero gracias porque tú nos amas. Amén. Y no quieres que fracasemos, y no quieres que en medio de pruebas ni dificultades nos sintamos así, Señor, como solos, abandonados. No, ahora has querido en esta lección decirnos, así se manejan las pruebas, así se enfrentan, no como David en un momento dado lo hizo. Por favor, Padre, ayúdanos, te pedimos que de aquí en adelante nosotros, Señor, podamos ser hombres de fe, las hermanas, mujeres de fe, y todos, Señor, muy prudentemente manejarnos en toda circunstancia difícil. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor.